Municipalidad de Lima, el Consejo acaba de aprobar en una sesión bastante particular donde se pretendió que al comienzo la sesión fuera secreta. O sea, secreto porque ¿qué se va a discutir? ¿La intimidad personal de alguien o algún secreto de Estado? Están discutiendo un problema que nos afecta a todos y tenía que ser público. Y han resuelto finalmente exhortar a las empresas a ver qué hacemos con los contratos. ¿Cómo que exhortar a las empresas? ¿Cómo que exhortar? Por favor, a gente que ha pagado coimas a nuestros funcionarios para hacer contratos que han sido absolutamente perjudiciales para la ciudad. Pero empecemos desde el comienzo. Para entender este tema de los peajes de Lima hay que ir hasta el origen del problema. ¿Qué es lo que pasa en el comienzo? En Lima había una empresa, o hay una empresa que se llama EMAPE, la Empresa Municipal de Administración de Peajes. Y esta empresa lo que hacía era manejar el cobro de peajes en la autopista y con los fondos que recaudaba no solo mantenía la autopista y había hecho obras importantes, sino que además le daba una enorme cantidad de recursos a la Municipalidad de Lima para, entre otras cosas, mantener habilitadas y funcionando las principales vías metropolitanas de la ciudad. Pero de pronto, y habría que saber quién fue, a alguien se le ocurrió que había que privatizar, que había que entregar el sistema de concesiones de las autopistas. Y lo que ocurrió fue que EMAPE puso en licitación 2 concesiones, lo que ahora conocemos como Línea Amarilla y por el otro lado Rutas de Lima. Entonces, ¿qué fue lo que eso supuso? Que se le entregara a la administración de los peajes, que al comienzo, es decir, no era una concesión normal, es decir, no es una concesión donde yo invierto dinero y con la inversión para recuperar esa inversión pongo cabinas de peaje con las cuales recupero mi inversión, garantizo el mantenimiento y tengo una utilidad razonable. No, la obra estaba hecha. Entonces lo que hicieron las concesionarias fue colgar sus letreros, bajaron el EMAPE y colgaron cada una su letrerito y empezaron a cobrar peajes sin haber invertido $1. Pero ¿qué fue lo que pasó del lado de la municipalidad? Que la municipalidad perdió su fuente principal de ingresos para pasar a percibir en un caso el 4% y en el otro el 7%. Pero incluso en uno de los casos, la municipalidad no puede percibir el porcentaje que le toca hasta que se recupere la inversión. Es decir, era un contrato pues fatal desde el punto de vista del interés de la ciudad, que reducía de una manera drástica sus ingresos y que le entregaba toda su utilidad a empresas privadas. Y la motivación era grosera, es decir, era inexplicable desde el punto de vista de la ciudad. O sea, ¿por qué, por ejemplo, EMAPE con los recursos que producía no podía contratar los servicios de empresa privada para que le hicieran la limpieza, el mantenimiento de las vías e incluso para construir las obras de ampliación que esas autopistas requirieran? ¿No es cierto? Y todo eso iba a provenir de los peajes y no necesitabas hacer lo que se hizo, que fue renunciar a ingresos enormes para que estos pasaran de una manera gruesa a manos de 2 constructoras brasileñas que, como sabemos, están las 2 involucradas en tremendos escándalos de corrupción internacional en este momento. Pero no solo ocurrió esto, sino que ocurrió que estas empresas, las 2 concesionarias, han hecho el sistema más extenso de casetas. Es decir, lo que pasa en Lima no ocurre en ninguna parte. Hay casetas de peaje por todos lados. Es decir, nos ocurre que tenemos casetas de peajes por todos lados, por un lado, pero por el otro lado tenemos tarifas de peaje que ni en Estados Unidos. O sea, en Lima pagamos tarifas de peaje más altas que las de Miami. Es una locura. Pero no solamente eso, es una locura la duración de las concesiones. 30 años, 40 años. O sea, los cálculos que se hacen es que lo que se va a recaudar en un caso son como $10,000 millones y en el otro caso más, y lo que va a recuperar la municipalidad, como ya dije, para sí es en un caso el 4%, en el otro 7%, y todo el resto del dinero va a ser utilidad para estas empresas. Es decir, es una cosa absurda que estemos regalando, ¿no?, esa cantidad inmensa de dinero y haber hecho algo tan perjudicial. ¿Y cuál es la explicación al final? Es que había corrupción detrás de esto, que esto no fue gratis, que esto fue a cambio
del compromiso de financiar campañas electorales, y en el caso de Susana Villarán, porque se financiaron campañas tanto de Castañeda como de Susana Villarán, sino que además fue a cambio de la revocatoria, es decir, de financiar la campaña en contra de la revocatoria, y la Fiscalía está investigando el pago directo de comisiones ilegales por la suscripción de los contratos, por las adendas. Es decir, lo que tenemos al frente es un gigantesco escándalo de corrupción. Es decir, que lo que se hizo no fue motivado por el bienestar de los ciudadanos, sino simplemente fue un negocio sucio para favorecer a dos constructoras brasileñas, y por lo cual funcionarios recibieron dinero de origen ilegal. Es decir, eso está pero muerto desde el nacimiento. Es inaceptable que nosotros, pretendamos reconocer como válido algo como esto, que ha tenido ese origen espurio. Entonces, evidentemente que se firmaron contratos y que esto nos va a enfrentar a conflictos, pero por supuesto que sí, pero a conflictos en los que nosotros tenemos todas las posibilidades de ganar, porque además los contratos están llenos de incumplimientos. Por ejemplo, pusieron un peaje en Chillón, en Puente Piedra, ¿no es cierto?, que terminó por convertir a los habitantes de Puente Piedra en prisioneros, como ha ocurrido y está ocurriendo en Lurín, pero no habían hecho las vías alternas. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes ni entrar ni salir de Puente Piedra si no pagabas peaje. Y eso no era parte del trato. El trato incluye que tú pagas peaje si quieres ir más rápido, pero si no, tienes las vías alternas. ¿Pero qué haces si no existen? Y eso eran compromisos contractuales que no se cumplieron. No se han hecho las obras que debían hacerse. Se eliminó la ruta del Metropolitano como parte del proyecto, porque esto debía ser incorporado en un solo proyecto. Hay obras muy mal hechas, como el intercambio de Alipio Ponce, donde entrar y salir de Chorrillos es un infierno, y supuestamente se hizo para hacernos la vida más fácil a los ciudadanos. Es decir, en la Panamericana Sur, donde ahora se está haciendo la vía alterna con la plata de los panamericanos, porque con ese dinero es con el que se está refaccionando y en algunos casos haciendo la vía alterna de la antigua Panamericana Sur. Entonces tenemos todos los argumentos para ganar nosotros esta discusión, y no hay que tenerle miedo. ¿Por qué tenemos que estar en una posición a la defensiva cuando deberíamos estar a la ofensiva? No somos nosotros los ciudadanos peruanos y los habitantes de Lima los que hemos actuado de una manera incorrecta. Son ellos los que han hecho trampas, son ellos los que han coimeado funcionarios, son ellos los que han hecho contratos absolutamente lesivos, son ellos los que han saturado de cabinas de peaje, son ellos los que han llevado los precios, coimeando funcionarios, han llevado los precios de los peajes a niveles pues inaceptables, que no tienen ninguna lógica, y han hecho concesiones que duran una cantidad de tiempo que en ninguna parte del mundo es razonablemente aceptable. Tenemos todas las de ganar, vamos a la pelea, no le tengamos miedo a la pelea.